Tenemos lista nuestra invitada y tenemos la agenda un poquito apretada, por favor. Qué pereza, qué barbaridad. Licenciada Magda Ceballos, buenos días. Bienvenida. Hola a todos. Buenos días, profesor. No sé si me recuerda, pero usted me dio clases en el colegio. Ah, mire, era malo. Era un profesor. Por lo menos no aburría. Una de las mejores respuestas que escuché. El mejor halago por un profesor puede ser la última parte, más que la primera. No la aburría. No. Oiga, bueno, a lo mejor Magda, ya que es una mujer profesional y escrupulosa, a lo mejor habrá experimentado eso alguna vez, pero dar clases no es cosa fácil. Y cuando son adolescentes, menos. No. El hecho que diga que no era aburrido ya es una ganancia. Magda, buenos días, bienvenida. Magda es la jefa de partidos políticos de la Dirección de Organización Electoral. Y es que el Tribunal Electoral parece que tuvo un domingo muy accidentado con la gente realizando metas, el partido RM que tenía elecciones. Cuéntenos. Bueno, si lo recuerdan, hace poco hubo reformas electorales y en esas reformas electorales cambió un poco el papel del Tribunal Electoral en cuanto a la organización de las elecciones. En este caso, le correspondía al partido, se emite un reglamento que fue elaborado por ellos mismos, lo somete a aprobación, se aprueba y en base a ese reglamento, pues entonces estaban definidas cuáles eran las funciones de la Comisión de Elecciones. Por lo tanto, entonces a ellos les correspondía organizar las elecciones, muy pocas cosas, o cosas muy puntuales como prestar los crayones, las urnas, mamparas, tareas que hizo el tribunal y elaborar el padrón electoral. Pero, licenciada Magda, ¿es un hecho cierto que ellos venían con una situación de tensión interna entre ellos? Porque yo vi a ¿cómo se llama? Mariela, ¿cómo se llama? ¿La que era legisladora? Jiménez. Mariela Jiménez, con alguien que iba detrás de ella, que firma aquí, firma acá, mira que la nómina amarilla es la que está haciendo. Irregularidades, desde antes del torneo. Desde antes del torneo ya estaban en tensión. Luego, tengo información que los observadores, ¿cómo? Observadores electorales, ¿no? Ok, primero, vuelvo, repito, es una elección interna de ellos, por tanto ese proceso fue a lo interno de ellos. O sea, no hubo observadores del Tribunal Electoral. No quisieron, no, los delegados electorales. Los electorales, a ver, espera un momento. La información que yo tengo es que los delegados electorales llegaron a hacer su trabajo de contribuir a que todo fluya políticamente en paz. Y no los aceptaron. Solo participó un pequeño grupo del personal del tribunal para coordinar con los miembros de mesa que eran los mismos del partido. Pero después estaban reclamando la presencia del Tribunal Electoral. Eso fue lo que ocurrió. Pero por eso le digo, Flor, primero los delegados electorales llegaron y los de RM no les dijeron que gracias, pero no gracias. Y luego el Tribunal Electoral. Ahora, también. Ante las denuncias de irregularidades que pasaron ayer, licenciada, ¿qué hace el tribunal ahí en casos como estos? Bueno, en estos casos, primero tiene que agotarse lo que se llama la vía interna, o sea, que las personas que no están de acuerdo con lo que ocurrió en esas elecciones o consideren que hay alguna causal para poner una impugnación, la pueden interponer primeramente a lo interno del partido y en caso de no quedar contentos con esas respuestas, entonces pueden incluso venir al Tribunal Electoral a interponer alguna otra impugnación. Pero primero tienen que agotar la vía interna del partido. Magda, una pregunta. Ocurre que lo que dice Flor, a mí me ha dado cuenta de que el fin de semana, cuando se presentaron los videos de Mariela Jiménez, cuestionando el tema de que se estaban repartiendo, se estaba favoreciendo la nómina de Alma Cortés, entiendo. Lo que me pregunto es, ¿usted no tenían que intervenir allí a tratar de poner orden en el sentido de lo que denunciaba la señora Jiménez? Ok, también tenemos que recordar que también hay una separación de roles. Si hay una situación que se considera un delito, eso lo tendrían que entonces que interponer la autoridad de la fiscalía. Como dije hace un momento, en todo caso, el tribunal interviene ya después que hayan interpuesto una impugnación a lo interno del partido
se resuelva, y si la persona no está de acuerdo con lo que se resuelve, entonces viene al Tribunal Electoral. Sí, pero Magda, lo que siento es como que, por ejemplo, escucho que Alma Cortés dijo que había solicitado que se detuviera el proceso electoral, pero siento como que el Tribunal Electoral dejó correr esto, y no lo estoy inculpando, simplemente le estoy preguntando, dejó correr esto cuando en otro proceso electoral de otro partido político sí ha tenido una participación mucho más activa. Okay. Volvemos a lo que dije hace un inicio. Recuerden que hubo una reforma electoral. Antes, efectivamente, el Código Electoral decía que el tribunal tenía que organizar. Cuando vino la reforma, ese artículo fue modificado. Ya no le correspondía al tribunal organizar, ahora le toca en gran parte a los partidos políticos. Entonces, el tribunal tiene que cumplir las nuevas reglas. Ok, y perfecto. Las reglas están en el reglamento de elecciones que elaboró el partido, ¿verdad? Y sometió al Tribunal Electoral. Es cierto, ellos pidieron una extensión, se analizó, se dijo que no correspondía, ellos incluso apelaron ante los magistrados y los magistrados confirmaron que no hallaban razón para extender ese plazo. Pero lo que hay que tener, sí, Jorge Luis, lo que hay que tener claro, Jorge Luis, no, un momento, lo que hay que tener claro acá, y yo siempre he cuestionado eso, y bueno, y la licenciada Magda Ceballos nos advierte al inicio de su intervención que la ley fue modificada. Antes de esa modificación, para mi gusto, la ley le daba una exagerada participación al Tribunal Electoral en las contiendas internas de los partidos políticos. Y yo siempre estuve en contra de eso porque el Tribunal Electoral debe conocer cuando hay la denuncia formal o cuando hay la violación al código. Antes de eso, no es bueno que el tribunal se esté metiendo en la vida interna de los partidos por lo que hagan o por lo que no hagan. Entonces, el Tribunal Electoral, sí, Mariela Jiménez denunció con unos videos. A todo esto yo no sé, Flor, Gonzalo, Jorge Luis, en los videos yo no vi nada extraordinario. Yo no vi, o sea, objetivamente no vi nada extraordinario más allá que ella denunciaba que los de la nómina amarilla eran los que estaban armando los paquetes. Hasta ahí. Pero no vi nada extraordinario de que aquí hay un delito electoral. Luego de eso, yo voy a esperar que Magda termine, porque yo le voy a decir lo que en mi opinión está pasando en el RM. En el RM lo que está pasando es una jugada, para que estemos claros. Y ya el primer anuncio lo dieron ellos mismos cuando pidieron una prórroga de las fechas. Y como nos confirma la licenciada Magda Ceballos, el Tribunal Electoral les negó dicha prórroga. A partir de ahí hemos comenzado que sí, que fraude, que la nómina esta, que la nómina aquella. Y yo tengo mi propia teoría de lo que está pasando allí. Pero se las voy a decir ahora en un rato, no todavía. Entonces, hasta ahora, licenciada Magda Ceballos, ¿no ha habido denuncia alguna todavía? ¿O ya la ha habido? Presentada al tribunal, hasta ahora. Ni impugnación tampoco. Porque la impugnación la tienen que presentar primero a lo interno del partido. Ok. Después que se resuelva lo interno del partido, entonces que puede venir al tribunal. No se pueden saltar ese paso. Apartándonos un poquito del tema de realizando metas, también esta semana que pasó hubo información relacionada con la revocatoria de mandato para el alcalde de la capital, José Luis Fábrega, y lo que denunciaban era que cada persona que le revocaba el mandato, o sea, que entraba y firmaba, esa información automáticamente le llegaba al abogado Roberto Ruiz Díaz, que fue quien presentó la solicitud ante el Tribunal Electoral. Después mandaron ustedes en el Tribunal Electoral una comunicación diciendo que ya no se le iba a mandar esa información al abogado Ruiz Díaz. ¿Eso era lo correcto? ¿Usted se le fue de las manos? ¿Qué fue lo que pasó allí que el señor Ruiz Díaz estaba recibiendo? Si Flor Altamiranda le revocaba el mandato al alcalde Fábrega, él recibía la información de que Flor Altamiranda le revocó el mandato. ¿Eso se puede? ¿Qué fue lo que pasó ahí, licenciada? Otra vez, la norma sí dice que la persona había que mandarle una constancia, el decreto 2022. Y voy más allá, ¿cómo sería si no hubiesen esos mecanismos de tecnología? Solamente aquí tengo como el libro. La persona, o sea, si él no tuviéramos estos sistemas, él tuviese que haberse llevado estos libros
sea, que la información la iba a manejar 100% él. El tribunal no hubiese tenido que esperar que regresaran esos libros para corregir las firmas, si eran o no eran. Y por todas esas situaciones que se dio, especialmente con la libre postulación en la vez pasada, entonces se usaron mecanismos que permitían automáticamente identificar a la persona si sí o si no. O sea, que digamos hasta cierto punto tiene hasta menos, o sea, menos todavía capacidad de manejo de lo que hubiese tenido que si se le entregaran los libros. Así que, entonces, esta persona al final, el solicitante dice, ¿saben qué? Si la persona se siente un poco incómoda, pues entonces no me copio y renuncio a que me estén mandando claro, eso. incomodidad quizás para muchos no, pero en el caso de, por ejemplo, de la gente que trabaja en el municipio de Panamá, que a lo mejor no estén contentos con la labor que está haciendo el alcalde Fábrega, esa información le iba a llegar al señor Ruiz Díaz y quién sabe si en algún momento eso llegaba a manos del alcalde. O sea, la verdad que es una información que no debería estar expuesta. Igual si se hubiese llevado los libros, hubiese tenido él la información completa de las personas, que era el mecanismo original que se hubiese hecho. Así que, pero bueno, ya lo solicitó que no se le mandara la información, por tanto ya se eliminó enviarle la información, ya no se lo están mandando. Por solicitud. Magda, una pregunta en relación a lo que pregunta Flor, y es que, por ejemplo, usted dicen que la agilización de la tecnología le permite a ustedes entonces tener la verificación de la firma. ¿Esas firmas van a ser depuradas o puede ser que haya gente de otros distritos firmando esos libros o en los lugares donde ustedes han habilitado para que las personas hagan la revocatoria de mandato? Ok, como te mencioné hace un momento, el uso de la tecnología nos permite verificar que las personas y además automáticamente el sistema señala si la persona está dentro del padrón electoral del 2019, que son las que pueden firmar, hayan votado o no hayan votado, automáticamente. Entonces no es necesario depurar eso, porque ya la persona automáticamente ya fue identificada, ya se sabe si fue parte del padrón, ya se sabe si tiene un impedimento que le impida firmar o no. Automáticamente el sistema te lo va a decir. Bueno. O sea que no existe posibilidad que alguien de otro distrito firme. La única manera es, okay, todos estos sistemas de tecnología obviamente usan internet. Los lugares donde no hay acceso a internet, donde sí va a haber que usar un libro físico, esos escasos situaciones son las que sí va a haber que revisar después de que se haga el evento, venir al sistema, incluir esos nombres y ahí posiblemente salgan unos casos de personas que no podían firmar. Pero esos son muy pocos casos porque estamos en el Distrito de Panamá y en casi todos los lugares hay internet. Rapidito, licenciada, los que hacen el trámite a través del tribunal contigo, ¿tienen que hacerlo con una videollamada con un funcionario del tribunal? Exacto, exacto. Este sistema fue creado más que todo por pandemia, de alguna manera que las personas no se impidieran de realizar el trámite y garantizar su seguridad o su bioseguridad. Eso es como si estuvieras enfrente a un funcionario, pero ahora lo haces por intermedio de una pantalla. Como las elecciones, un secreto, ¿no? Que nadie se entere quién revoca o no el mandato al alcalde. ¿Me podría repetir la pregunta que no se la... Debería ser secreto como como son las elecciones. Que bueno, el voto es secreto, eso lo dice la Constitución. Ahora es una recolección de firmas. Sí, esto no es un voto. Claro, pero yo pensando no en la gente externa, sino en los que trabajan en el municipio. Edwin Flores me va a matar, pero el voto sería después. El voto sería, si llega a recoger las firmas, viene entonces un referéndum revocatorio y sí, entonces va a través de votos secretos si la población dice sí o no. O sea, no es que recogió las firmas y automáticamente se revoca el mandato. Si se recogen las firmas, entonces procede levantar un decreto reglamentario sobre ese referéndum revocatorio y las personas entonces van a la urna a decir sí o no y ese voto es secreto. Magda, nada más rapidito, tengo una duda. Usted me habla del 2019, el padrón electoral, pero si yo me mudé, hice cambio de residencia en el 2021 o inicio del 2022 y no vivo en el Distrito Capital. Si se mudó al Distrito Capital, del Distrito y usted Capital no aparecía en el padrón electoral del 2019, no podría participar. No, al revés. Ajá. Viví en la capital, pero me mudo hacia Panamá Oeste. Sí podría participar, en ese caso sí.
Ok. Bueno, esto está interesante, esa dinámica democrática. Vamos a ver hasta dónde estira. Vamos a ver si ayer vi en la cuenta de Paulette iban 11,000 y pico de firmas. Para allá. Son poco menos de 200,000. Así que Vamos a traer a la licenciada otro día para seguir hablando de ese tema con un poquito más de tiempo. A la orden. muchas gracias, Magda, que esté bien. Gracias. Muy amable.